Voy a poner. Muy bien. Ahí ya anunció que se está grabando. Ahí está. Muy bien. Así que, Luis, la clase es toda suya. Bien, buenas tardes a todos. Me alegro estar de nuevo con ustedes aquí y esta noche vamos a hablar del Evangelio de Juan como una fuente para la espiritualidad, muy diferente de la de Pablo, que tuvimos la oportunidad de ver algo la semana pasada. Como antecedente de todo esto, ya ustedes tendrán que recordar que el Evangelio de Juan es muy diferente, por eso se lo estudia siempre aparte. Las diferencias de contenido y de orientación y de teología con los evangelios sinópticos son muy grandes porque se originó en otro medio cultural muchos años después y con otras inquietudes y ante circunstancias nuevas de la Iglesia. Ya para la época en que se escribe el Evangelio de Juan ya se ha producido la dolorosa separación de los cristianos judíos entre los que aceptaban a Jesús y los que no lo aceptaban. Los cristianos, los que eran cristianos, que ya habían sido expulsados de la sinagoga, y que por eso el Evangelio de Juan tiene una nota bastante fuerte contra los judíos que no aceptan a Jesús por todas las polémicas que habría en ese momento y las consecuencias que se seguían para los cristianos. El autor es alguien que está muy familiarizado con el mundo judío y la tradición bíblica, pero al mismo tiempo tiene un gran conocimiento de problemas de la filosofía griega y sobre todo de la rama que se llama alejandrina del judaísmo, es decir, la comunidad de Alejandría que había aceptado mucho de la cultura griega y al mismo tiempo trataba de establecer ese puente con la tradición bíblica del judaísmo. Esas son las novedades que se pueden percibir detrás. Para el caso de lo que vamos a hablar hoy, que no será explicar todo el Evangelio de Juan en particular, porque hay muchos temas teológicos y lo que aquí nos propusimos ver las líneas que sirven para una espiritualidad. Y teniendo en cuenta aquello de que la espiritualidad no era simplemente una devoción a un determinado santo o al llevar un distintivo o al hacer una peregrinación o rezar tal oración, sino que la espiritualidad es cómo se vive a la luz del espíritu y cuáles serían las normas o líneas que nos establece el Evangelio de Juan, en este caso concreto. El Evangelio para esto nos presenta una de sus inquietudes más grandes, que es la del conocimiento de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Porque saben ustedes que a Dios ni siquiera lo podemos imaginar. Es un ser distinto, totalmente otro. La mente humana no está capacitada para captar todo lo que es de Dios. Nadie lo ha visto jamás y justamente en el principio del Evangelio se va a decir esto. Si uno no tuviera el Evangelio de Juan, no tendría conocimiento de lo que es Dios. San Ireneo, allá por el año 180 o 200, dijo que no sabríamos nada de Dios si la palabra de Dios no se hubiera encarnado. Gracias a Jesucristo podemos conocer a Dios. Y Dios ha establecido la manera de hacerse conocer por los seres humanos. Aquellos que hoy dicen que no pueden conocer a Dios o permanecen en esa total separación e ignorancia de Dios, tienen su fundamento en esto. A Dios, si no fuera por Jesucristo, no podríamos conocerlo. Y esto es lo novedoso que tiene el Evangelio de Juan y lo que tiene que impregnar toda espiritualidad originada o fundada sobre el Evangelio de Juan. Allá en el Evangelio de Juan tiene esta característica
de que comienza con un himno. Se supone que todo el Evangelio de Juan es para ser leído en una función litúrgica, y antes de comenzar la lectura, la comunidad canta un himno que ocupa los primeros versículos del Evangelio, un himno a la palabra de Dios. Y entonces ahí encontramos estas afirmaciones de esta palabra de Dios que ha estado junto a Dios desde toda la eternidad, que participó en la creación del mundo, esta palabra de Dios que se hace presente a través de las cosas creadas, esa palabra de Dios que vino por la ley a los judíos, esa palabra de Dios que les llegó también a los judíos por la boca de los profetas, esa palabra de Dios que es la sabiduría que está sentada a la derecha de Dios en su trono. Todas estas imágenes del Antiguo Testamento confluyen allí en este himno, que es como un repaso de todo el itinerario de una palabra de Dios que existe desde siempre, el Logos, la palabra, que ya existía entonces en el principio y con la cual Dios creó todas las cosas. Todo fue hecho por su palabra. Es en distintos lugares del Antiguo Testamento encontramos esto, aun cuando en el primer capítulo del Génesis solamente se dice que Dios dijo y las cosas se hicieron, no aparece el término palabra, pero siempre se está refiriendo a esa palabra. Pero en esta concepción de la palabra, el pueblo judío, ya en toda su historia del Antiguo Testamento, fue enriqueciéndola con distintas imágenes. La palabra de Dios que no solamente estuvo en la creación, sino que se manifestaba como voluntad de Dios en la ley, en el plan de Dios que hablaban los profetas, en la sabiduría de Dios de los libros sapienciales. Y también las imágenes que usó el Antiguo Testamento. En el libro de la sabiduría se habla de la sabiduría que está sentada junto al trono de Dios, una imagen femenina que está sentada junto a Dios y que, como habla el libro de los Proverbios, se comporta como un arquitecto y le va aconsejando a Dios para la creación. Esa palabra que va teniendo ya una figura y de la cual se va a servir el autor del Evangelio de Juan para manifestarnos lo que él quiere transmitirnos del misterio de Cristo. Porque esta palabra de Dios es la que contiene todo lo que Dios quiere revelarnos y es la que nos puede hacer conocer a Dios. Pero el prólogo de Juan tiene ese itinerario bastante melancólico porque va diciendo que estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. La palabra vino al pueblo de Israel como ley y como profecía, los profetas, y no lo recibieron. Siempre la palabra de Dios, como que Dios ha tenido un interés constante en entrar en diálogo con los seres humanos y que siempre hubiera fracasado. En todos los intentos por llegar a la humanidad, siempre encuentra que la humanidad se niega. Hasta que llega a este versículo 14 del prólogo, que lo conocemos. La palabra de Dios, entonces, en su último intento por entrar en diálogo con los hombres, toma carne, se hizo carne. No se revistió de carne, sino que se hizo carne. La palabra, una cosa que sería imposible para nuestra imaginación, como una palabra se puede hacer carne. Y esta la identifica entonces con la persona de Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Es como si Dios se hubiera traducido al lenguaje humano para que lo pudiéramos ver con nuestros ojos, para que lo pudiéramos oír con nuestros oídos, lo tomemos con nuestras manos, como empieza la primera carta de Juan. Lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que palpamos, es de esa palabra de vida, para que ya no nos quedara excusa de que no conocemos a Dios o que Dios no puede dialogar con nosotros, con los seres humanos, porque va a hablar en nuestro idioma, va a tener una figura humana, se va a vivir dentro de nuestra historia, a
asumirá todo lo que es lo nuestro, como dirá otro autor también tardío del Nuevo Testamento, el de la carta a los Hebreos, que asumió todo lo nuestro menos el pecado, todo lo que es de la humanidad, que él lo toma menos el pecado, y por eso se hace tan compañero de nuestra historia y penetra en nuestra historia y vive en nuestra historia. Y por eso él es el que nos va a revelar al Padre. El prólogo de Juan, ese himno tan hermoso, al final de todo, en el último versículo dice: a Dios nadie lo vio jamás. Una afirmación terminante, como que el autor, conociendo la filosofía, las religiones de su tiempo, ya el autor del Evangelio de Juan escribió allá al final del siglo I o primeros años del siglo II, hay que ubicarse en esa época de la historia, y además, según toda la tradición y los indicios que hay, en un lugar muy distante del territorio de Judea o de Galilea, donde se desarrollaron los acontecimientos de Jesucristo, donde se cruzaban tantas religiones y había escuelas filosóficas. Con eso de que a Dios nadie lo vio jamás, el autor es como que pasa allí una capa de pintura sobre todo lo que se viene diciendo de Dios en la filosofía y en las religiones, para decir todos los que hablan de Dios están hablando de más porque nadie lo vio jamás. Y la única forma es lo que dice el texto: el Dios que está contra el pecho del Padre es el que lo hace conocer, el que lo manifiesta, el que lo explica. La única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de esta palabra que se acercó tanto a nosotros. Por eso el Evangelio de Juan va a decir varias veces, por lo menos 2 veces lo dice explícitamente, que quien lo ve a Jesús está viendo al Padre, porque Él, como es su palabra, tiene todo lo que es de Dios. Y por eso se lo puede llamar también Dios, porque Él tiene todo lo que corresponde a Dios. Y es el único que nos hace conocer al Padre. Miren que esto tiene una gran importancia, porque hoy, cuando dialogamos con otras filosofías o con otras religiones, todo el mundo usa la palabra Dios. Y así los cristianos tenemos que tener las antenas bien paradas, porque cuando nosotros decimos Dios, es el Dios que nos reveló Jesucristo. Nosotros creemos en Dios así como es revelado por Cristo. Mientras que los otros podrán tener el concepto de Dios que les dicta su religión o que les dicta su filosofía, pero el único que ha visto al Padre y el único que nos puede revelar a Dios es Jesucristo. Es interesante que allí en el versículo 18, cuando dice esto, que a Dios nadie lo vio jamás, el que lo revela, el que lo explica, el que lo manifiesta, es el Dios Hijo único que está sobre el pecho del Padre. Primero se dice que Él también es Dios, porque siendo así que Dios es inaccesible para la mente humana, el único que puede revelar a Dios es el mismo Dios. Otro puede hablar de Dios porque nadie lo ha visto. Dios mismo es el que lo revela. Y que está en esta situación de intimidad con el Padre, con esa figura que es la de estar recostado sobre el pecho del Padre. Tiene toda su intimidad, su conocimiento íntimo. Él es el que entonces nos revela al Padre. Y por eso sería aquí el nexo con lo que les quiero decir, porque si queremos fundar una espiritualidad juánica, la espiritualidad que surge del Evangelio de Juan, se puede concentrar en esta idea: nuestro conocimiento y nuestro trato con Dios. El Evangelio de Juan
está escrito entonces para que conozcamos a Dios. Y Jesús lo va a decir en el capítulo 17, cuando dice la oración después de la cena, antes de comenzar la pasión: he cumplido la obra que me encomendaste, he enseñado tu nombre a mis hermanos. La obra con la cual ha venido Cristo a este mundo es la de revelarnos al Padre. ¿Y qué lo va a revelar? De esta manera, a través de todo el Evangelio. Todo el Evangelio de Juan se puede leer desde esa perspectiva, que no es la única, pero se puede leer desde esta perspectiva como una progresiva revelación de lo que es el Padre y en consecuencia de toda nuestra vida y nuestra relación con Él. ¿Cuál es este Dios que nos revela Jesucristo? Y que lo revela con su misma persona. Como Él es la palabra, toda nuestra tarea consiste en mirarlo atentamente, porque todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todos sus gestos, sus palabras, sus acciones, hasta su muerte en la cruz, es revelación de lo que es el Padre y de qué manera entra Él en diálogo con nosotros. Diríamos, una espiritualidad juánica consistirá entonces en una contemplación constante. Contemplar a Jesucristo y nada más que a Él. Tener la mirada fija, los ojos fijos en Jesucristo para que no se nos pierda ni un detalle. Porque Él mismo, al ser la palabra de Dios, todo lo que encontremos en Él, sus palabras, sus acciones, sus gestos, todo es revelación de lo que es el Padre en el lenguaje humano. Y en este lenguaje que es el único que nosotros podemos entender y que es el que ha utilizado Dios para hacerse conocer de los seres humanos, para entrar en diálogo con nosotros. Ya tendríamos aquí entonces la pista sobre la cual hay que trabajar. El Evangelio de Juan, digo que es contemplación, porque tiene una característica que se diferencia de todos los demás libros del Nuevo Testamento, que el autor maneja con suma facilidad y con mucho gusto el lenguaje simbólico. No hace definiciones como podría ser la filosofía griega, sino que nos presenta imágenes. Y saben ustedes, las definiciones, como tiene la filosofía, concentran el concepto con las palabras adecuadas y ni una palabra más ni una palabra menos. La palabra definición precisamente significa eso, ponerle fines, ponerle límites a un concepto que se quiere expresar. De modo que la definición se debe repetir siempre igual y no se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. En cambio, el lenguaje que se utiliza en el Evangelio de Juan es el lenguaje simbólico. Todo lo se hace a través de figuras, de símbolos, con los famosos yo soy, que va diciendo Jesús en distintos momentos. Yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Se va proponiendo como imágenes porque tiene una riqueza que no tienen las definiciones. Las imágenes siempre quedan abiertas y podemos seguir contemplándolas y reflexionando sobre ellas y la podemos ir colocando en distintos marcos y repitiendo en distintos lugares y ante distintas situaciones. Si hoy yo leo aquello de yo soy el pan ante problemas que tengo hoy, tal vez mañana estoy en una situación diferente y vuelvo a leer el mismo texto y ya me dirá otras cosas, sin apartarme de la palabra que dijo Jesús, yo soy el pan. La figura, el lenguaje simbólico tiene esta riqueza de poder hablar y quedar siempre abierto
y por eso se los consigna en el Evangelio. Y son las imágenes. El Evangelio en el epílogo va a decir esto: estos signos, estas señales, han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Lo que se propone con todo esto es que lleguemos a tener la vida. Y cuando decimos acá vida, no pensemos solamente en el concepto científico, que se traduciría entre nosotros con una persona que todavía tiene operaciones cerebrales o que todavía respira o todavía le palpita el corazón, como podría decirlo cualquier médico, todavía tiene vida. Sino que la palabra vida, ¿cómo se entiende corrientemente? Lo que es el vivir, que sería el ser feliz, el conocer, el ser conocido, el amar, el ser amado, el realizarse. Todo aquello que llamamos vida y que a veces cuando hay grandes fracasos hasta decimos esto no es vida. Y la vida de la que se quiere hablar aquí es la vida que tiene Dios. Porque si miramos bien, la vida que nosotros tenemos tiene muchos límites. Empezando que siempre está la sombra de la muerte. Nunca podemos amar totalmente porque sabemos que el amor se enfría, se puede cambiar en odio, se puede cambiar en indiferencia. La ciencia, el conocimiento que tenemos también tiene sus límites porque está el límite de la ignorancia, el límite del error. Y así con todas las demás cosas, siempre hay un límite. En cambio, la vida que hay en Dios es la que llamamos la vida eterna. No tiene ningún límite, es la plenitud de la felicidad, es el total conocimiento, el conocimiento infinito, es el amor infinito, y eso no lo tenemos. Y aquí se ve una de las cualidades del autor del Evangelio de Juan, porque él, con el conocimiento que tiene y el arte que tiene para su literatura, se nota que es una persona de gran cultura. Allí se aprovecha de dos palabras que hay en griego. La palabra vida la usa con dos palabras diferentes. Cuando se refiere a la vida humana, usa una palabra y siempre en el contexto de alguna forma utiliza el concepto muerte. Y en cambio cuando habla de la vida de Dios usa otra palabra distinta. Y esta es la vida que nos ha venido a traer Jesucristo, que allí en el capítulo 10, en el texto del pastor, Jesús lo define con que yo he venido para que tengan vida, y utiliza la palabra vida referida a Dios, y para que la tengan abundantemente. El Evangelio de Juan, entonces, tiene como finalidad arrancarnos de nuestra condición mortal para hacernos vivir ya la vida que es de Dios. Y que no la pone como una promesa para el futuro. Esto es lo que llama la atención de todos, que cuando habla de estas cosas utiliza el tiempo presente. El que cree tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Siempre con los presentes, como que la vida eterna se nos comunica ya en el momento que conocemos a Cristo y nos adherimos a Él. Y esto es lo grandioso porque nos transforma ya desde este mundo, ya nos hace vivir de otra forma y que tiene una consecuencia inesperada e inexplicable de que quien tiene ya la vida eterna necesariamente vive de una manera distinta a los demás, que es lo que se propone el autor en este otro libro que está tan adherido al Evangelio de Juan, que es el que se llama Primera Carta de Juan. Y se dice allí en el epílogo que ese texto fue escrito para que sepan que tienen vida, que tenemos ya. Y eso
implica vivir de una manera distinta. Ya no es la vida mortal, sino una vida diferente. La vida que es participación de la vida misma de Dios, y que para eso es que Jesucristo ha venido, y por eso es tan importante el planteo de este evangelio con respecto a lo que es una espiritualidad. Entonces, ¿cómo encara su espiritualidad a alguien que se quiere apoyar en el evangelio de Juan y que saca de él todo el contenido que puede para transformar su vida y hacerse cada vez más semejante a Dios? Más aún, el autor lo dice con todas las palabras en la primera carta, que llegaremos a ser semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Eso que se decía al principio de que nadie ha visto jamás a Dios, el autor ya nos anuncia que en el final de este itinerario lo veremos a Dios, lo veremos tal cual es, y eso transformará de tal forma nuestra misma persona que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Una cosa que nos deja desconcertados, que se nos anuncie esto, llegar a ser semejantes a Dios y tener la posibilidad de verlo a Dios, cosa que se niega desde el principio. El texto este tiene como trasfondo lo de el libro del Éxodo en el capítulo 31, cuando Moisés lo quiere ver a Dios y Dios le dice que ningún ser humano puede verlo. Y el autor aquí en el prólogo lo retoma, pero nos va a ir mostrando cómo todo esto cambia por la presencia de Jesucristo. Lo vemos a Dios ya en una dimensión humana contemplándolo a Cristo, pero eso nos va transformando paulatinamente hasta que al llegar el término de nuestra existencia, el término del camino, seamos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Miren qué camino, qué itinerario de espiritualidad nos presenta Juan. Y entonces, para ir viendo lo que sería una espiritualidad juánica, no hay nada mejor que tomar el Evangelio de Juan e ir mirando los signos, no todos, porque sería imposible desarrollarlos esta tarde a todos aquí, pero señalar algunos de los más importantes, cómo se reveló Jesucristo para hacernos conocer a este Dios y ver cómo esto incide en nuestra existencia. Porque después de este himno y los primeros incidentes que hay en el Evangelio, cuando Jesús va reuniendo a sus primeros discípulos, en el capítulo 2 nos presenta lo que conocemos como las bodas de Caná. Y allí, al hablar de las bodas de Caná en el 2:11, dice que este fue el primer signo que hizo Jesús. Algunas Biblias traducen señal, otras traducen signo, pero siempre que se quiere decir esto es el lenguaje simbólico. Él se reveló a través de signos. Es la manera que tenemos de verlo a Jesús y saber ya desde el principio que estas cosas no podemos detenernos en el lenguaje literal, sino que tenemos que profundizar en esos hechos de Jesús en su dimensión simbólica. ¿Qué signos está usando? ¿Qué símbolos? ¿A dónde nos remite? Y allí hace falta la fe. Mirar esos hechos de Jesús y bucear allí, profundizar a ver qué nos está revelando con ese gesto, con esas palabras que dice, para que lo comprendamos y veamos qué imagen de Dios nos está revelando. ¿Cómo es este Dios que nos viene a revelar Jesús? Tengan presente el texto del capítulo 2 del Evangelio de Juan, el llamado Bodas de Caná. Porque el texto comienza diciendo ya 3 días después,
o si lo leemos literalmente como está en griego, al tercer día. Vean que utiliza una expresión que para los oyentes cristianos o los lectores cristianos, ya esta palabra se asocia con el misterio de la Pascua. Ya al decir al tercer día, esa frase la conocemos de otra parte, así como está. ¿Y qué pasa en ese tercer día? Allí dice que hubo una boda, una fiesta de casamiento. Y quien está familiarizado con el Antiguo Testamento piensa en estos textos del Antiguo Testamento donde se habla de una boda, y que son muchos, y que también entran en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento también en Mateo está el hijo del rey que viene para sus bodas, las muchachas necias y las muchachas sabias que están allí esperando al esposo que viene. Y si vamos así también aparece la figura hasta en las cartas de Pablo, y también el Apocalipsis termina con eso, la esposa que grita ven, última frase de todo el Nuevo Testamento. La imagen de la boda está atravesando toda la Biblia. No dejemos de pensar en el Cantar de los Cantares, en la interpretación que ha tenido en la tradición judía y en los padres de la Iglesia. Un canto referido a una boda también, a un casamiento. Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue presentado con una figura femenina que siempre era reprensible porque se la presentaba como la amada de Dios, la novia de Dios, Dios que la quiere tanto, pero esta novia nunca era fiel, siempre se iba detrás de otros amantes. Pero los profetas anunciaron que en el final se iba a realizar esa boda con esta novia. Ella volvería a ser virgen y volvería a ser fiel, y sería el final. Imagínense que teniendo toda esta imagen leemos esto: Jesús está en una boda, en una fiesta de casamiento. Si no nos quedamos atados ahí a la letra y vamos al lenguaje simbólico, estamos pensando en eso. Aquí se realiza la boda, aquí está la fiesta de bodas. Y en esa boda pasa algo especial, una cosa que llama la atención de todos. No hay vino. Y también el vino es una figura que aparece con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento, en positivo y en negativo. En positivo porque, como también es entre nosotros, es la bebida que se piensa con la alegría, con la familiaridad, la amistad, el tomar una copa en la misma mesa. El vino como figura de alegría, pero también muchos textos del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, los tiempos de calamidad, de miseria, los tiempos de guerra, siempre ponen que una de las cosas que caracterizan esos tiempos es la falta de vino, con lo cual se habla de la falta de alegría, la pobreza, la miseria, y se identifica con eso. Y aquí tenemos una fiesta de bodas en la que no hay vino, con lo que Jesús va a hacer lo que ya todos ustedes saben, que el agua que estaba reservada para los ritos de los judíos, Jesús la transforma en el vino de la mejor clase. Luis, Se hará todo un diálogo allí al final. Luis, nos queda 1 minuto 40. ¿Quiere Bueno, terminar el minuto y redondear o cortamos y retomamos? Sí, corto, termino con esto. Entonces, ahí hay un diálogo al final donde se va a observar esto, se detiene. ¿Por qué se sirvió el mejor vino al final? Eso nos lleva a los mensajes de los profetas. Todos saben cómo al final de los tiempos está simbolizado con un banquete donde habrá vinos de la mejor clase. Capítulo 25 de Isaías. El vino final. Para que ustedes ya se vayan preparando. Los rabinos dicen que Dios ya lo tiene preparado con las uvas del día de la creación.
así que prepárense para ese vino final. Suspendemos un momento y retomamos de nuevo. Muy bien, nos volvemos a conectar.